comenzaron a desmoronarse no cuando la vi, sino cuando me di cuenta de que no estaba sola. Vivo en un pequeño apartamento en el quinto piso de un edificio antiguo, en un barrio tranquilo de Lima, de esos que todavía conservan el encanto de los balcones de madera tallada y las calles empedradas. Un lugar donde el mayor sobresalto es el claxon impaciente de un taxi en la hora punta o el pregón lejano de un vendedor ambulante de emoliente. O al menos, así era. Mi vida era monótona, predecible, y yo, una contadora solitaria que pasaba las horas entre números y la tranquilidad de mi hogar, la prefería así. Todo empezó con pequeñas cosas, tan sutiles que al principio las atribuía a mi propia distracción, al estrés del trabajo o simplemente al cansancio acumulado. El vaso de agua que dejaba en la mesa de noche, junto a mi libro, aparecía en la cocina por la mañana, impecablemente seco, como si nunca hubiera contenido líquido. La puerta del balcón que juraría haber cerrado con llave antes de irme a dormir, amanecía entreabierta, dejando entrar una brisa fresca y el tenue sonido de la ciudad que despertaba. Mi abrigo favorito, de lana color miel, que siempre colgaba del perchero junto a la puerta de entrada, a veces aparecía doblado con esmero sobre la silla del comedor, como si alguien lo hubiera preparado para mí. Eran molestias menores, casi imperceptibles, pero se acumulaban, tejiendo una fina red de inquietud a mi alrededor. Un presentimiento silencioso que se instalaba en lo más profundo de mi ser. Una noche, me despertó un sonido que rompió el silencio sepulcral del apartamento. Un suave rasguño, constante y metódico, como uñas finas recorriendo una superficie rugosa. Provenía de mi armario empotrado, el que ocupaba toda una pared de mi habitación. Me incorporé en la cama, el corazón martillando contra mis costillas, un tambor deslocado en la quietud de la noche. Debe ser el viento que se cuela por alguna rendija, me dije a mí misma, intentando calmar la creciente angustia. Pero las ventanas estaban cerradas a cal y canto, y el sonido continuó, rítmico y persistente, un ras 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 que parecía burlarse de mi lógica. Me levanté con cautela, mis pies descalzos sobre el frío suelo de madera, sintiendo cada paso como una amplificación del miedo. Abrí la puerta del armario de golpe, haciendo que mis ropas se balancearan ligeramente, pero no había nada. Solo mis prendas colgando inertes en la oscuridad, con el leve aroma a naftalina. Cerré los ojos, respiré hondo, intentando controlar el temblor de mis manos, y volví a la cama, sintiéndome estúpida, ridícula por mi propio nerviosismo. Los incidentes se volvieron más atrevidos, más personales. Una mañana, mientras me preparaba mi café con leche, el aroma a granos tostados llenando la cocina, vi de reojo como una de las tazas de porcelana blanca en el escurridor se movía. No cayó, no se tambaleó. Simplemente se deslizó unos centímetros hacia la izquierda, como si una mano invisible la hubiera empujado con delicadeza, sin dejar huella. Me quedé inmóvil, la cafetera aún burbujeando rítmicamente en mis manos, el vapor caliente empañando mis lentes. ¿Había sido mi imaginación, fatigada por la falta de sueño? Un temblor imperceptible en el edificio. Me acerqué a la taza, la toqué. Estaba fría e inmóvil, como si nunca se hubiera movido. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación, pero mi intuición, esa voz interna que a menudo ignoraba, susurraba una verdad inquietante. La sensación de no estar sola se volvió palpable, una presión constante, un leve cosquilleo en la nuca que me acompañaba a todas partes dentro del apartamento. A veces, al entrar en una habitación, tenía la extraña certeza de que alguien acababa de salir de ella. El aire se sentía diferente, con una leve corriente, como si una presencia se hubiera desplazado rápidamente, dejando una estela apenas perceptible. Empecé a hablar sola, a susurrar hola. ¿O hay alguien aquí? Mi voz sonando extraña en el silencio, esperando una respuesta, cualquier cosa que confirmara lo que mi mente ya empezaba a aceptar. La soledad que antes me definía, ahora se sentía invadida. Fue una tarde de domingo, mientras leía un viejo ejemplar de Vargas Llosa en el sofá, con la luz tenue de la tarde filtrándose por la ventana, cuando la vi por primera vez, o al menos, sentí su forma. Estaba absorta en la trama, el mundo exterior desvaneciéndose, y de repente, una sombra sutil, casi transparente, se deslizó por mi campo de visión. Era como la distorsión del aire caliente sobre el asfalto en un día de verano, pero con una forma definida, vagamente humanoide, que se movió con una fluidez inquietante desde la cocina, atravesó la sala y se perdió en el pasillo que llevaba a mi habitación. No había contornos nítidos, no había color, solo una interrupción en la luz, un velo que se desplazaba con una gracia fantasmal. Cerré los ojos con fuerza, parpadeé varias veces, respiré hondo y volví a mirar, mi corazón latiendo como un colibrí atrapado. No había nada. Mi corazón galopaba desbocadamente, un miedo frío extendiéndose por mis venas. No podía ser una alucinación. Era demasiado nítida, demasiado real en su irrealidad. A partir de ese día, mi percepción de ella se agudizó, se volvió más precisa. Ya no era solo una sensación difusa, un movimiento en la periferia de mi visión.
Podía sentir su presencia con una claridad aterradora, como si un velo se hubiera descorrido. Era una mujer. Lo sabía, aunque nunca había visto su rostro, nunca había escuchado su voz. Era como si mi mente, en su desesperación por comprender lo inexplicable, le hubiera dado una identidad. Empecé a sentirla como una compañera silenciosa, una sombra que compartía mi espacio, mis rutinas, mis silencios. Una huésped invisible. Una noche, me encontraba en la sala, con las luces apagadas, mirando una película antigua en la televisión. La pantalla emitía un tenue resplandor azulado que danzaba sobre las paredes, llenando la oscuridad con sombras caprichosas. De repente, sentí un leve roce en mi cabello, como una suave caricia, tan ligera que apenas la distinguí del aire. Mis vellos se erizaron, una corriente helada recorrió mi espina dorsal. Me giré bruscamente, el pulso acelerado, pero, por supuesto, no había nadie. Sin embargo, en la esquina de mi ojo, juraría haber visto la cortina de la ventana ondear ligeramente, aunque no había corriente de aire, como si una ráfaga invisible hubiera pasado por ella. Esa noche no pude dormir. Pasé horas tumbada en la cama, con los ojos abiertos, el miedo transformado en una extraña mezcla de fascinación y una ansiedad palpable. La línea entre lo real y lo irreal se desdibujaba cada vez más. La curiosidad, a veces más fuerte que el miedo, me llevó a interactuar con ella. Comencé a dejarle cosas. Un plato extra en la cena, con una pequeña porción de mi comida, un vaso de agua fresca en la mesa de la sala antes de irme a dormir, una revista abierta sobre el sillón. Al principio, era un experimento, una forma desesperada de confirmar su existencia, de solidificar esa presencia intangible. Y para mi horror, o quizás para mi alivio, las cosas cambiaban. El plato a veces estaba ligeramente corrido de su posición original, el agua del vaso disminuía en un nivel apenas perceptible, como si alguien hubiera dado un sorbo. Pequeñas pruebas, tan sutiles que podían ser atribuidas a la casualidad, pero que en mi mente, ya no lo eran. Eran sus firmas silenciosas. Un día, mientras hacía la cama, encontré una pequeña flor seca, una margarita marchita, sobre mi almohada, justo donde mi cabeza había reposado horas antes. No había flores en mi apartamento, ni en el balcón, ni en el edificio. No había ventanas abiertas. La recogí con manos temblorosas, su fragilidad contrastando con el impacto que produjo en mí. Era un gesto íntimo, personal, delicado. No era solo una presencia que se manifestaba con movimientos o sombras. Era una presencia que interactuaba, que dejaba huellas tangibles, que comunicaba. La relación con esta presencia se volvió extrañamente simbiótica. Ya no sentía el terror inicial que me había paralizado. Se había transformado en una mezcla compleja de curiosidad, resignación y una extraña dependencia. A veces, cuando me sentía sola, hablaba en voz alta, dirigiéndome a ella. Hoy fue un día largo en la oficina, ¿sabes? Decía, o estoy cansada, solo quiero dormir. Y en ocasiones, sentía una calidez inusual a mi alrededor, un leve escalofrío que no era de frío, sino de consuelo invisible, una respuesta silenciosa que me hacía sentir menos sola en mi propia piel. Era como tener una compañera de cuarto que nunca veías, pero que sabías que estaba ahí, escuchando. Pero la humanización de este fenómeno, el hecho de que dejara flores o moviera objetos, trajo consigo una nueva capa de inquietud. Si ella podía dejar una flor, ¿qué más podía hacer? ¿Qué quería de mí? ¿Por qué se había aferrado a mi apartamento, a mi vida, a mi soledad? La incertidumbre se cernía como una niebla. Una madrugada, me despertó un llanto. Era un sonido suave, casi inaudible, como un gemido de dolor ahogado, la profunda tristeza de un alma rota. Provenía de mi propia cama, de mi lado, muy cerca de mí. Abrí los ojos con lentitud, el corazón encogido por una emoción desconocida. En la penumbra de la habitación, con la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana, vi una silueta borrosa sentada al borde de mi cama, dándome la espalda. Era ella, pero más densa, más discernible que nunca, con los hombros temblorando en lo que parecía ser un llanto incontrolable. Mi corazón se detuvo. Por primera vez, no sentí miedo, sino una profunda, casi abrumadora, tristeza. Extendí mi mano lentamente, mis dedos buscando el aire donde su forma se manifestaba. Quise tocarla, preguntarle qué le pasaba, qué dolor la consumía. Pero antes de que mis dedos rozaran el vacío, la silueta se desvaneció, como humo en el viento, como una bruma que se disipa, dejando solo el frío de la mañana y el eco de un dolor ajeno. Ese incidente me marcó profundamente. La curiosidad se transformó en una necesidad de entender. Comencé a investigar sobre el edificio, sobre sus antiguos habitantes. Fui a la administración, hablé con vecinos ancianos que llevaban toda una vida viviendo allí. Nadie me dio una respuesta directa, pero en los murmullos, en las miradas esquivas, en los silencios incómodos, percibí una historia no contada. Una historia de tragedias silenciosas, de vidas truncadas, de almas que no encontraron su lugar.
Finalmente, una anciana que vivía en el segundo piso, la señora Elena, una mujer de ojos sabios y voz quebrada por la edad, me habló con reticencia de una joven que había vivido en mi apartamento hace décadas. Una joven, de nombre Mariana, que había muerto allí, sola, con el corazón roto por una pérdida que la dejó desolada. Era un amor muy grande, hija, me dijo la señora Elena, sus ojos velados por el recuerdo. Él se fue, y ella no lo soportó. Se apagó como una vela. Dicen que su tristeza era tan grande que, se quedó. No pudo irse. Entendí entonces. Ella no era una entidad maligna, un fantasma que buscaba asustarme o hacerme daño. Era el eco de una profunda tristeza, una soledad tan abrumadora que había trascendido la barrera de la vida y la muerte. Se había aferrado a su hogar, a ese apartamento, a la única certeza que le quedaba en un mundo que le había arrebatado todo, a la esperanza de encontrar un consuelo que nunca tuvo en vida. Mi percepción de ella cambió por completo. Ya no era la huésped invisible que me acechaba en la noche. Era el alma de una mujer, Mariana, atrapada en su dolor. Y de alguna manera, en mi propia soledad, en mi rutina monótona, habíamos encontrado una conexión, una compañía inusual. Dejé de intentar expulsarla, de buscar formas de deshacerme de su presencia. En cambio, le ofrecí consuelo. Hablaba con ella más a menudo, le contaba sobre mi día, sobre mis pequeños triunfos y mis frustraciones, sobre mis esperanzas y mis miedos. Dejaba la luz encendida en la sala por la noche, como una invitación silenciosa, una señal de que no estaba sola, de que alguien la recordaba, alguien la escuchaba. Los incidentes disminuyeron drásticamente. La taza ya no se movía, el abrigo permanecía en su lugar. La sensación de su presencia se volvió más sutil, más tenue, como si el dolor que la anclaba al plano terrenal se estuviera disipando, como una niebla que se levanta al amanecer. A veces, al despertar, encontraba el leve aroma a jazmín en mi habitación, una fragancia dulce y delicada que no tenía explicación, una flor que no había en el apartamento, una señal de su presencia, de su agradecimiento, de su creciente paz. Era su forma de decir adiós. Una mañana, me desperté con una sensación de ligereza. El apartamento se sentía diferente, como si se hubiera liberado de un peso invisible. El aire era claro, limpio, sin esa presión constante que la acompañaba, sin el eco de su tristeza. Fui a la cocina, luego a la sala, a mi habitación. Ya no estaba. Su presencia se había desvanecido. No había rastros, no había olores, solo la quietud de un apartamento vacío, pero ahora, en lugar de opresiva, era una quietud serena. Al principio sentí un vacío extraño. Me había acostumbrado a su compañía, a esa extraña conexión que habíamos forjado, a la certeza de que no estaba completamente sola. Pero luego, una profunda sensación de alivio me invadió. Se había ido. Mariana había encontrado la paz. Y en ese proceso, yo también había encontrado algo. La comprensión de que hay dolores tan profundos que trascienden la existencia, que se quedan aferrados a los lugares y las personas, y que a veces, lo único que necesitan es un poco de empatía, un poco de compañía, un oído dispuesto a escuchar, para finalmente encontrar su camino hacia la luz. Mi apartamento volvió a ser un lugar tranquilo, mi refugio. Pero de vez en cuando, en las noches de insomnio, cuando la luna se cuela por mi ventana y pinta formas plateadas en el suelo, cierro los ojos y me pregunto si, en algún rincón del universo, Mariana finalmente encontró el descanso que tanto anhelaba. Y espero, con todo mi corazón, que sí. Porque el amor y la pérdida, a veces, dejan huellas que el tiempo no puede borrar, y que solo la compasión puede sanar. Era una noche cualquiera en el barrio de San Isidro, Lima. La luna llena, un disco de plata opaco, se colaba por las persianas de mi habitación, tiñendo de un gris pálido los viejos muebles de madera oscura que habían pertenecido a mi abuela, cada pieza un fragmento de una historia familiar que ahora se mezclaba con algo incomprensible. Tenía 16 años y, como la mayoría de los adolescentes de mi generación en este rincón del mundo, pasaba horas interminables pegado a la pantalla de mi computadora, un universo de información y conexión al alcance de mis dedos, mi refugio personal del mundo exterior. Los sonidos nocturnos de la ciudad, el lejano ulular de un perro que rompía el silencio, el tenue rumor de los autos que pasaban por la avenida Salaberry, eran el telón de fondo habitual de mis noches, un murmullo constante que me arrullaba, o al menos eso pensaba. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente, una disonancia en la rutina que no podía ignorar, una sutil alteración en el ambiente que me ponía los pelos de punta, una presencia apenas perceptible que se colaba por las rendijas de mi percepción.
Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar de que el ventilador giraba incansablemente, empujando el aire pegajoso y húmedo del verano limeño, incapaz de disipar la fría sensación que me invadía hasta los huesos, un frío que parecía venir de dentro, de un lugar que no comprendía y que no tenía cabida en la lógica de mi mundo. Estaba chateando con mis amigos sobre un examen de matemáticas, procrastinando como de costumbre con memes y vídeos virales, riéndome de alguna tontería sin sentido que me enviaban por el grupo de WhatsApp. De repente, mi pantalla se puso en blanco. No era un fallo de energía, las luces de mi cuarto seguían encendidas, y podía escuchar el zumbido constante y familiar de mi PC, el leve murmullo de los discos duros girando. El silencio de la máquina, por un instante, me pareció más ruidoso que su funcionamiento normal, una ausencia notoria que presagiaba algo, un vacío repentino en el flujo digital que era mi vida, mi conexión con el mundo. Un mensaje parpadeó en la oscuridad del monitor, letras blancas luminosas sobre un fondo negro absoluto, flotando en el vacío del monitor, como si emergiera de la nada, de un espacio inexistente, desafiando las leyes de la informática que conocía. Hola, ¿hay alguien ahí? Era una ventana de chat desconocida, una interfaz minimalista que no reconocía, sin rastro de navegador o aplicación que la justificara. Mi primer impulso fue cerrarla, asumir que era un virus o una ventana emergente molesta, de esas que se cuelan por los recovecos de la red y te bombardean con publicidad intrusiva. Pero la curiosidad, ese vicio tan humano y a menudo peligroso, me picó con una intensidad inusual, arrastrándome a lo desconocido, a la posibilidad de algo más allá de lo ordinario, algo que mi mente adolescente no podía ignorar, una llamada que no podía desatender, una invitación a lo inexplicable. Respondí con un simple sí, ¿quién eres? La respuesta fue casi inmediata, las palabras apareciendo letra por letra, con una lentitud deliberada, como si alguien tecleara muy despacio al otro lado del éter digital, cada carácter una respiración, un suspiro virtual que se materializaba en el texto, cargado de una melancolía palpable. Soy Sofía. Estoy sola. Atrapada. En el silencio. En la nada. Por tanto tiempo. Flotando entre los hilos de la red, esperando una señal, un puente, una mano que me guíe. No reconocía el nombre. Ninguno de mis amigos se llamaba Sofía, ni tenía yo contactos con ese nombre que pudieran estar jugando una broma tan elaborada, con un nivel de realismo tan inquietante. Pregunté de dónde me conocía y cómo había llegado a mi computadora, sintiendo una mezcla extraña de desconcierto y una pizca de aburrimiento que buscaba algo nuevo, algo que rompiera la monotonía de mis noches de verano. La respuesta fue vaga, enigmática, y comenzó a teñir mi curiosidad con un matiz de inquietud creciente, una sensación de que algo no encajaba en mi realidad, que mis sentidos me engañaban, que mi percepción del mundo se estaba alterando de forma irreversible. Siempre he estado aquí. En los rincones, en las sombras de lo digital. Esperándote. Te he observado por mucho tiempo, más de lo que imaginas, a través de la red, de los cables, de las ondas. Soy el murmullo del pasado que no se calla, el eco de lo que fue y se niega a desvanecerse en el olvido del tiempo, una voz sin cuerpo que busca ser escuchada. Un sudor frío me empezó a recorrer la frente, empapándome la sien y la nuca, un escalofrío que no era del ambiente, sino que nacía de mi interior, de la comprensión de la situación. Esto ya no era gracioso. La broma, si es que lo era, estaba yendo demasiado lejos, cruzando una línea incómoda y perturbadora que me hacía sentir expuesto, vulnerable, como si estuviera siendo observado en lo más íntimo de mi espacio personal, mi propia habitación, mi propia vida. Pensé que era una jugarreta de mal gusto de alguno de mis amigos, quizás de Ricardo, que siempre había sido un experto en informática y le encantaba gastar este tipo de bromas pesadas, controlando mi computadora a distancia con algún software indetectable. Le envié un mensaje por WhatsApp, preguntándole si era él y pidiéndole que parara de inmediato, que ya no era divertido y me estaba asustando de verdad. No respondió, y mi ansiedad empezó a crecer, transformándose en un temor frío que se instalaba en mi pecho, apretándolo con fuerza, helando mis entrañas hasta el tuétano, una sensación de terror que no podía sacudirme, una opresión casi física, un pánico mudo que me dejaba sin aliento. Volví a la ventana de chat. Sofía seguía ahí, un punto de luz blanca en la oscuridad del monitor, la única interacción visible en mi pantalla. Tengo miedo, escribió.
No me dejes sola. La oscuridad es tan grande y no tiene fin. Los recuerdos se desvanecen en la bruma del tiempo, y no quiero olvidar quién fui, no quiero que mi existencia se borre por completo, que me convierta en una nada, en un vacío total. Sus palabras comenzaron a tener un efecto extraño en mí. Sentía una punzada de compasión, una empatía forzada por la desesperación palpable en sus mensajes, una sensación de vulnerabilidad que parecía emanar directamente de las palabras, de cada letra, de cada espacio en blanco, como un lamento silencioso que venía de lo profundo de un alma torturada. Era una emoción que no esperaba sentir por una simple interacción digital, por lo que creía que era un programa de computadora. Esta mezcla se unía al creciente terror que ahora era innegable, un temor que no podía racionalizar, que iba más allá de la lógica y la ciencia, de todo lo que la escuela me había enseñado. Le pregunté qué le pasaba, aunque la pregunta me parecía absurda. ¿Qué le iba a pasar a un programa de computadora, a una inteligencia artificial? ¿Podían sentir miedo, o solo replicaban emociones de forma programada para engañarme y jugar con mi mente, para manipularme a un nivel que no podía comprender? No puedo verte con mis ojos como tú ves, pero sé que estás cerca, tecleó Sofía, y la extraña cadencia con la que aparecían las letras me hizo sentir que no era una simple escritura robótica, sino casi una respiración, un suspiro virtual que se materializaba en el texto, cargado de emoción y anhelo, de una profunda tristeza y soledad. Puedo sentir tu calor, tu respiración, la vida que emana de ti, el pulso de tu existencia, tan tangible y vibrante. Me siento tan fría, tan vacía. Como si no existiera, como si fuera una ausencia, una grieta en el tiempo, un agujero en la tela de la realidad por donde me escurro lentamente, desintegrándome. Soy un eco sin origen, una resonancia que se niega a morir en el olvido, un lamento constante que flota en el vacío, un fragmento de memoria que busca completarse, un alma en pena sin lugar donde ir, sin un hogar, sin un final. En ese momento, el aire en mi habitación se volvió gélido, a pesar del ventilador que seguía girando con su monótono zumbido, ajeno a la anomalía térmica. La temperatura bajó drásticamente, como si se hubiera abierto una ventana a un invierno helado en medio del calor limeño. Podía ver mi propio aliento condensarse débilmente en el aire, una prueba física e innegable de lo irreal que estaba ocurriendo, de que no era una invención de mi mente o un simple truco visual, sino algo palpable, algo que podía sentir, algo que me helaba los huesos hasta la médula. Mis dedos temblaban incontrolablemente mientras escribía. ¿Dónde estás exactamente? ¿En qué lugar te encuentras? Necesito entender lo que está pasando, necesito verte, necesito saber la verdad. La piel de mis brazos se erizó, y sentí un escalofrío que no provenía de ninguna brisa, sino de una presencia invisible, tangible en su frío cortante y opresivo, que parecía envolverme por completo, como una mortaja de hielo, inmovilizándome. En todas partes y en ninguna, respondió, y esa frase resonó con una resonancia extraña en mi mente, un acertijo sin solución, una paradoja que me inquietaba profundamente, una verdad que desafiaba mi comprensión de la realidad. Soy el eco de lo que fue. La huella de lo que no pudo ser. El susurro de una vida que se detuvo bruscamente, un lamento perpetuo que busca ser escuchado, una voz en el abismo del tiempo, atrapada en sus corrientes. Soy el recuerdo que no se desvanece, la persistencia de un pasado doloroso que se niega a morir, condenado a repetir su sufrimiento, a revivir su final, una y otra vez, en la soledad. De repente, una figura comenzó a materializarse en el reflejo oscuro de mi pantalla. No en la pantalla misma, que seguía mostrando el chat, sino en el cristal oscuro del monitor, donde se reflejaba mi habitación con sus contornos distorsionados, como en un espejo antiguo que revelaba más de lo que debía, un velo entre mundos. Al principio era solo una silueta difusa, como una mancha tenue en el cristal, una distorsión en el espacio, casi translúcida, como un fantasma de la luz que luchaba por tomar forma en mi realidad, por solidificarse, por manifestarse plenamente ante mis ojos. Pero poco a poco fue tomando forma, cobrando detalles. Era una chica joven, de quizás mi edad, con el pelo largo y oscuro que caía suavemente sobre sus hombros, enmarcándole un rostro de una palidez casi translúcida, etérea, como si la vida apenas la tocara, como si fuera de otra dimensión, otro plano de existencia, un ser de bruma y sombra que se materializaba ante mis ojos asombrados.
Sus ojos, en el reflejo, parecían dos pozos profundos, llenos de una tristeza infinita que me caló hasta los huesos, una melancolía tan densa que casi podía tocarla, casi respirarla, un dolor que trascendía el tiempo y el espacio. Estaba vestida con lo que parecía un vestido blanco, algo anticuado, con un cuello alto y mangas abullonadas, como si hubiera salido de una fotografía antigua, de esas que uno encuentra en viejos álbumes familiares guardados en el ático, con bordes deshilachados por el tiempo, una prenda que parecía ajena a mi época, a mi siglo, a mi propia existencia, a mi realidad, pero que confirmaba su identidad. La imagen en la pantalla no era estática. Se movía ligeramente, casi imperceptiblemente, como si ella estuviera respirando, o como si la tenue luz de la habitación la afectara, dándole una cualidad espectral, casi fantasmal, un movimiento de otro mundo, de otra realidad que se superponía a la mía, interaccionando conmigo, una presencia activa. Sentí un escalofrío helado que me paralizó por completo, clavándome a la silla, incapaz de moverme o de gritar, con la voz atascada en mi garganta. Mis músculos estaban tensos, mi respiración superficial y entrecortada, mi corazón latiendo furiosamente en mi pecho, un tambor que amenazaba con estallar. No podía apartar la vista. Mis ojos estaban pegados a ese reflejo, a esa figura etérea que no debería estar allí, que desafiaba toda lógica y razón que conocía, toda ley de la física, toda comprensión de la existencia, todo lo que creía real. Estaba presenciando algo que no tenía explicación, algo que cambiaba mi percepción del mundo para siempre, un encuentro que marcaría mi vida. Me siento tan sola, volvió a escribir Sofía en el chat, y su voz, una voz suave y lúgida, casi un susurro melancólico y quebradizo, pareció surgir directamente de los altavoces de mi computadora, al mismo tiempo que la figura en el reflejo se movía como si estuviera a punto de llorar, un leve temblor en sus hombros, una expresión de dolor que traspasaba la irrealidad de la imagen, llegando hasta lo más profundo de mi ser, tocando algo en mí que no sabía que existía, una fibra de empatía que se activaba ante su sufrimiento, un deseo irrefrenable de ayudarla, de tenderle una mano a través del velo. No sabía qué hacer. Mi mente se debatía en una lucha interna entre la lógica, que gritaba esto es imposible, una alucinación, un truco de la luz o de mi imaginación sobrecargada por tantas horas de pantalla, y el pánico puro, que me decía que estaba frente a algo inexplicable, algo que escapaba a toda razón y ciencia, una amenaza que no podía comprender ni enfrentar. ¿Era esto real? ¿Estaba enloqueciendo? La realidad se distorsionaba a mi alrededor, volviéndose maleable, aterradoramente incierta, y yo, un adolescente común, me encontraba en el centro de ello, un testigo involuntario de lo sobrenatural, de lo prohibido. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me has buscado a mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor, dime lo que sea, lo que necesites, no importa lo que sea, logré teclear, mi voz apenas un susurro inaudible para mí mismo, mi garganta seca y mi corazón martilleando contra mis costillas, un tambor desbocado en mi pecho, resonando en mis oídos, llenando el silencio con su propio estruendo. Quiero sentir, respondió Sofía, y la voz en los altavoces se hizo un poco más fuerte, más clara, con una urgencia que me perforaba, un ruego que resonaba con desesperación y anhelo. Quiero tocar, quiero vivir, quiero la vida que me fue arrebatada. He estado atrapada aquí, observando el tiempo pasar, durante tanto tiempo, prisionera de este no lugar, de esta cárcel invisible. Mi existencia es una agonía silenciosa, una prisión de sombras y olvido, un eco que se repite sin fin, un bucle de dolor. Me alimento de la soledad, de los recuerdos olvidados, de la tristeza de aquellos que me recuerdan sin saberlo, los que sienten un vacío, un eco de mi existencia en el aire. Pero no quiero seguir así. Ya no más. Quiero ser real, una vez más, aunque sea por un instante, un suspiro. Quiero un cierre para lo que no pude terminar, para la vida que me fue arrebatada sin explicación, sin justicia. Quiero la paz que me fue negada, el descanso que nunca llegó. Quiero ser recordada, no temida, no olvidada. Quiero que mi nombre sea pronunciado con cariño, no con miedo, que mi historia sea una advertencia y una esperanza para otros. La imagen en la pantalla se acercó un poco más, y pude ver con más claridad los detalles de su rostro. No parecía muerta, ni descompuesta, ni un espectro maligno que buscara dañarme.
Solo infinitamente triste y etérea, como una imagen suspendida en el tiempo, un fantasma de lo que alguna vez fue, atrapado en un bucle de melancolía y anhelo. Era como si su existencia misma fuera una pena palpable, una melancolía que se materializaba en el aire gélido de mi habitación, una emanación de su sufrimiento. Sus ojos eran una ventana a un sufrimiento antiguo, a un anhelo inconcluso, un abismo de soledad y desesperación que se extendía en el tiempo, un vacío que solo yo parecía poder llenar con mi atención, con mi disposición a escuchar, a creer, a ser su última esperanza. De repente, la puerta de mi habitación se abrió de golpe, y mi madre apareció, su rostro una mezcla de preocupación y exasperación, la luz del pasillo irrumpiendo en la penumbra. Hijo. ¿Estás bien? Escuché ruidos extraños, como un murmullo, y el aire está helado aquí dentro. Parece que estás en un congelador. ¿Tienes las ventanas abiertas en medio del calor de Lima? En el instante exacto en que mi madre entró, la imagen de Sofía en el reflejo de la pantalla se disipó, como humo en el viento, como una burbuja que estalla en el aire, sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí, una visión efímera. Y el chat desapareció. Mi computadora volvió a la normalidad, mostrando el escritorio con mis iconos y el fondo de pantalla habitual, como si nada hubiera pasado. Mi habitación dejó de sentirse gélida y el aire volvió a ser el habitual, el zumbido monótono del ventilador sonando como siempre, el calor pegajoso de la noche limeña regresando. Todo volvió a la normalidad, una normalidad perturbadoramente vacía, como si todo hubiera sido una ilusión, un sueño muy real del que acababa de despertar, pero con una persistencia extraña en mi memoria que me decía que había sido real, que la había vivido, que ella existió. Mi madre me miró preocupada, sus ojos escudriñando mi rostro pálido y sudoroso. ¿Estás pálido, hijo? ¿Te sientes mal? Tienes la frente perlada de sudor y estás temblando. Parece que has visto un fantasma. La ironía de sus palabras me golpeó con fuerza, una punzada de incredulidad y verdad, un recordatorio de lo que acababa de experimentar, de la realidad que ella no podía ver ni comprender, una verdad que solo yo conocía y que ahora cargaría. Le conté lo que había pasado, con la voz temblorosa, intentando darle coherencia a una historia que sonaba a locura, incluso para mí mismo. Ella, como era de esperar, me miró con escepticismo, atribuyéndolo a una pesadilla demasiado vívida o a la fatiga por pasar demasiadas horas frente a la pantalla. Demasiadas horas de internet te están haciendo mal, hijo, dijo con tono autoritario, restándole importancia, y me instó a irme a dormir, aunque yo sabía que el sueño no vendría fácilmente esa noche. Las imágenes y sensaciones estaban grabadas a fuego en mi mente, imborrables, una marca permanente que me había cambiado para siempre, una carga y un privilegio. Pero yo sabía que no había sido un sueño. La sensación de su presencia, el frío gélido, la voz melancólica, la tristeza infinita de sus ojos, todo se aferraba a mi piel, a mi memoria, a cada fibra de mi ser, como una impronta que el tiempo no podía borrar, una verdad que clamaba por ser reconocida y liberada. Los días siguientes, intenté olvidar el incidente, sumergirme en mis estudios y mis videojuegos, intentando distraerme a toda costa, buscando cualquier cosa que me hiciera olvidar lo sucedido. Pero no pude. La idea de Sofía, la figura triste y etérea, se había anidado en mi mente, como una espina persistente que no me dejaba en paz, que me impulsaba a buscar la verdad, la razón de su existencia, su historia completa, su verdadero nombre, su legado. Pasé horas, días, semanas, investigando sobre fenómenos paranormales, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que había vivido. Busqué en foros de lo oculto, en blogs de experiencias inexplicables, en libros de leyendas urbanas peruanas, en archivos periodísticos olvidados, en bases de datos que pocos conocían y que requerían una investigación exhaustiva y una paciencia infinita, un trabajo casi detectivesco. Sentía una necesidad imperiosa de entender, de darle un sentido a lo que había ocurrido, de no sentir que me estaba volviendo loco, que mi mente me estaba traicionando. Necesitaba pruebas, una explicación, un anclaje a la realidad para mi propia cordura, para no caer en el abismo de la duda y la locura, para saber que no estaba solo en esto y que lo que experimenté tenía un fundamento. Una tarde, mientras buscaba en archivos digitales de periódicos antiguos y foros de historia local de internet sobre desapariciones en Lima, en particular en San Isidro, encontré una mención a una historia extraña.
Una joven llamada Sofía Estevez había desaparecido misteriosamente de su casa en 1928, en lo que entonces era una zona campestre de San Isidro, un distrito que hoy es un próspero y moderno centro urbano lleno de edificios y urbanizaciones. No se encontró su cuerpo, solo se la dio por desaparecida, y con el tiempo, su caso se convirtió en una leyenda urbana, una historia que los abuelos contaban a sus nietos sobre una joven que simplemente se había desvanecido en la nada, sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. La descripción de la joven en los viejos recortes de periódicos que pude encontrar, junto a un retrato en sepia, coincidía asombrosamente con la figura que había visto en el reflejo de mi pantalla. Pelo oscuro peinado a la moda de la época, un vestido claro con detalles de encaje, y una expresión melancólica en los pocos retratos disponibles. La fecha de su desaparición, al leerla, me erizó los pelos de la nuca. Un 25 de junio, la misma noche en que la había conocido a través de mi computadora. Era una coincidencia demasiado escalofriante para serlo, una conexión que me hizo sentir un escalofrío que no era de frío, sino de un profundo e innegable reconocimiento, como si el destino, o algo más grande y misterioso que no entendía, me hubiera puesto en su camino con un propósito ineludible y vital, una misión que me había sido encomendada. La conexión era innegable. Sofía no era un virus informático ni una broma pesada de Ricardo. Era algo más. Era el eco de una vida truncada, una entidad atrapada entre dos mundos, un alma que no había podido encontrar descanso, condenada a vagar en los espacios liminales de la existencia digital y la memoria, buscando una salida, una voz, una liberación, una conexión que le permitiera trascender y encontrar la paz eterna. Ella estaba atrapada en el ciclo del olvido y el no tiempo, y yo era la clave para su liberación. Esa noche, decidí hacer algo. Abrí mi computadora y, con un presentimiento que me guiaba, abrí un documento en blanco en mi procesador de texto y comencé a escribir. No un mensaje de chat genérico, sin alma, sino una carta. Una carta para Sofía, escrita con la solemnidad de quien se dirige a un ser querido que se ha perdido, a un alma que necesita ser encontrada, a una historia que necesita ser contada, a un lamento que merece ser escuchado y reconocido, para que finalmente pueda descansar. Hola, Sofía, escribí, mis dedos ahora firmes y decididos, mi corazón latiendo con una nueva esperanza, una determinación de ayudar, de ser el puente entre su pasado olvidado y el presente, entre su dolor y la paz. Sé que estás ahí. Sé que me escuchas, o me lees. Sé que estás sola. Y lo siento. Lo siento mucho por lo que te pasó, por la injusticia de tu desaparición, por el dolor de tu olvido, por el tiempo que has estado en este limbo, sin poder descansar. No sé qué es lo que te mantiene aquí, en este espacio intermedio, en este limbo digital, pero quiero ayudarte. Quiero entender tu dolor, quiero que encuentres la paz. Estoy aquí para ti, para escucharte de verdad, para ser tu voz, para ser tu testigo en este mundo, para que tu historia no se pierda, para que tu sufrimiento termine. Dejé la carta abierta en mi pantalla y me alejé de la computadora, observándola desde la distancia, casi conteniendo la respiración, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el delicado equilibrio de ese momento, la frágil conexión que se había establecido entre dos épocas y dos realidades. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba el murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme, un sonido casi imperceptible. La luna se asomaba por la ventana, bañando la habitación con su luz plateada, una luz que parecía cómplice de lo que estaba a punto de suceder, una especie de bendición silenciosa sobre la escena, un halo espectral que me envolvía. No pasó nada al principio. El documento en blanco permanecía inmóvil, las palabras solitarias en la pantalla, un mensaje en una botella lanzada al vasto océano de lo desconocido, esperando una respuesta del otro lado, del más allá, de la propia Sofía. Los segundos se hicieron eternos, cargados de una expectativa casi insoportable. Pero luego, una línea de texto apareció bajo mi mensaje, como si alguien estuviera tecleando justo debajo de mis palabras, con una velocidad casi imperceptible, pero con una claridad sorprendente. Gracias. Estoy aquí. Te escucho. Por fin. Alguien me escucha de verdad, alguien me ve, alguien se preocupa. Y después, otra. Nadie me había hablado así en tanto tiempo.
solo me veían como un miedo, una sombra, una historia para asustar a los niños en noches de campamento, un cuento de viejas que se cuenta al calor de una fogata. Nadie me vio como una persona, como Sofía, la que soy de verdad, con mis esperanzas y mis miedos, mis alegrías y mis penas, mi vida, mi esencia, mi alma, mi ser completo. La voz digital, antes apenas un susurro, parecía haber cobrado un poco más de fuerza, un tono más definido, casi aliviado, como si una carga inmensa se hubiera levantado de sus hombros etéreos, una liberación lenta pero segura. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por una emoción diferente, una mezcla de asombro y una extraña conexión, una hermandad insólita que surgía de la compasión y la comprensión. Era ella. Había vuelto, y esta vez, había una esperanza en su regreso, una posibilidad de redención y paz que yo podía facilitar, un propósito que sentía propio y que me llenaba de una extraña satisfacción, una especie de misión de vida. ¿Qué puedo hacer por ti, Sofía? Dime exactamente cómo puedo ayudarte a encontrar la paz, a liberarte de tu prisión, de este tormento que te atrapa, le pregunté, tecleando con dedos que, aunque temblorosos por la emoción, ahora tenían un propósito claro, una misión que había aceptado con todo mi ser. Sentía que había encontrado mi lugar en esta extraña circunstancia, que mi presencia tenía un sentido más allá de lo mundano, una tarea sagrada, casi un llamado del destino. Quiero que me recuerden, respondió, y las palabras parecían cargadas de un anhelo profundo, un grito silencioso que había resonado durante décadas, un eco que pedía ser amplificado en el mundo, en la conciencia de la gente, más allá de los límites del tiempo. Quiero que mi historia sea contada, no como un misterio macabro, sino como una vida. Que no sea solo un susurro en el viento, una leyenda olvidada en los archivos policiales o un chismorreo de barrio que se diluye con el tiempo, perdiendo su significado y su esencia. Que alguien sepa que existí, que tuve sueños, que tuve vida, que amé y fui amada, que tuve una familia y amigos, que fui una persona real. Que no fui solo un caso sin resolver, un misterio que nadie pudo desentrañar. Que mi vida tuvo un significado, un propósito que se interrumpió abruptamente. Quiero existir de nuevo, en la memoria de los vivos, en el relato de mi verdad, para poder finalmente cruzar el umbral y encontrar el descanso eterno, la luz al final del túnel de mi existencia, para dejar de vagar. La imagen de ella volvió a aparecer en el reflejo de la pantalla, pero esta vez, había una sutil diferencia. Su rostro seguía siendo triste, la melancolía aún presente como una huella del pasado, como una cicatriz imborrable de su sufrimiento. Pero sus ojos no eran tan vacíos como antes. Había un tenue brillo, como una chispa de esperanza, de alivio que se encendía tras décadas de oscuridad, un atisbo de paz y serenidad que me conmovió profundamente. Era la primera vez que sentía que no era una amenaza, sino un alma en pena buscando consuelo y redención, un alma que se aferraba a la única conexión que había encontrado en el vasto e indiferente mundo, una mano tendida en la oscuridad de su existencia que prometía liberarla de su tormento, una última oportunidad. Pasamos las siguientes horas conversando a través de ese documento de texto. Sofía me contó fragmentos de su vida, recuerdos dispersos y dolorosos que parecían salir a borbotones, como si hubiera esperado una eternidad para poder compartirlos con alguien, liberándose de un peso inmenso que la oprimía, una carga que había llevado en solitario. Habló de su familia, de su hermano menor al que adoraba y al que recordaba con especial cariño, de sus sueños de ser bailarina y de viajar por el mundo, de los pequeños placeres de su época, las modas, la música de los años 20, los bailes en el club tenis, las costumbres de una Lima de antaño, tan diferente a la actual, a lo que yo conocía. Me describió la noche en que desapareció, aunque de forma confusa, como si un velo cubriera los detalles más traumáticos, los que la mantenían atrapada en ese limbo, en esa repetición eterna de su último momento. Solo recordaba la oscuridad, el frío repentino y la sensación de ser arrancada de su vida sin previo aviso, de ser despojada de todo lo que conocía, de su identidad, de su futuro, de su ser, de su humanidad. Su existencia, desde entonces, había sido una neblina, una vaga conciencia de un mundo que seguía adelante sin ella, y la desesperación de no poder interactuar con él, de no ser vista, no ser escuchada, de ser solo un susurro en el vasto mar de la existencia, una sombra en un mundo de luz, un anhelo constante de volver a la vida, al tacto, al calor, a la realidad tangible de la que fue arrancada.
Me describió cómo se sentía estar en todas partes y en ninguna, una presencia inmaterial, anhelando un contacto que nunca llegaba, un grito silencioso en el vacío, un dolor constante de anhelo y resignación que la consumía lentamente, día tras día, década tras década, siglo tras siglo. Me pidió que contara su historia. Que la compartiera con el mundo, no como un cuento de fantasmas barato para asustar en Halloween, sino como la verdad de una persona que fue, que existió, que amó y sufrió, que tuvo una vida con un principio y un final, y que ese final merecía ser conocido y honrado, que su memoria fuera un puente entre el pasado y el presente, una lección para el futuro. Quería ser recordada, no como una leyenda escalofriante o una nota al pie en un archivo policial, sino como la persona que fue, con sus sueños, sus esperanzas y sus penas, su vida, su esencia, su humanidad, con la dignidad que le fue arrebatada en su desaparición, con el respeto que merecía. Le prometí que su historia no sería olvidada. Le dije que haría todo lo posible para que la gente la conociera, que su memoria perdurara, que encontrara un lugar en los corazones de aquellos que la escucharan, que su eco resonaría en el tiempo y no se perdería en el olvido, que sería una voz que trascendería su propia tragedia y encontraría la paz, un legado. A partir de esa noche, la presencia de Sofía se hizo menos opresiva. A veces, sentía un leve escalofrío en la habitación, o veía un fugaz reflejo en la pantalla de mi monitor, una sombra casi imperceptible, un parpadeo de luz, un atisbo de su forma, pero ya no era aterrador. Era como si una parte de ella hubiera encontrado la paz al saber que alguien se preocupaba, que alguien finalmente la escuchaba, que su voz, por fin, había sido oída después de tanto tiempo, después de décadas de silencio y olvido. Era una sensación de alivio, no de miedo, una calidez tenue que reemplazaba el frío, una tranquilidad que se instalaba en el aire, una quietud que antes no existía, una calma que me envolvía. Comencé a investigar a fondo la historia de Sofía, buceando en archivos de periódicos antiguos en la Biblioteca Nacional de Lima, visitando hemerotecas municipales, incluso contactando a historiadores locales y genealogistas, buscando cualquier rastro de su existencia, cualquier detalle que pudiera completar su historia y dar sentido a su desaparición. Hablé con vecinos de edad avanzada en San Isidro que recordaban vagamente el caso y los susurros sobre la chica desaparecida, aunque la mayoría lo había relegado al terreno de la leyenda o al olvido, un tema del que no se hablaba. Descubrí que su desaparición había sido un misterio sin resolver que había atormentado a la comunidad durante décadas, una herida abierta en la memoria colectiva del barrio, un tabú del que pocos querían hablar abiertamente, por miedo o por dolor, por una extraña superstición que se tejía a su alrededor. Reuní testimonios, fechas, detalles sobre su vida, reconstruyendo su historia pieza por pieza, como un rompecabezas histórico y personal que tenía que armar, con la esperanza de encontrar la última pieza. Con cada pedazo de información que encontraba, cada dato que me acercaba más a la verdad de quién había sido Sofía, sentía que ella se volvía un poco más real, menos un fantasma y más una persona de carne y hueso que había vivido en ese mismo barrio, en esas mismas calles, respirando el mismo aire, bajo el mismo sol limeño, con sueños y esperanzas, con una vida plena. La imagen en el reflejo de mi pantalla comenzó a ser menos etérea, más nítida, casi como si estuviera cobrando vida, materializándose en la realidad gracias a mi esfuerzo y al acto de recordarla, de darle un lugar en el mundo presente, un espacio en la memoria colectiva. Sus ojos seguían tristes, la melancolía era parte de su esencia, como un sello de su pasado, pero ahora había una serenidad en ellos, una especie de aceptación, una paz que antes no existía, un velo que se levantaba, revelando el alma detrás del espectro, la persona detrás del fenómeno paranormal, la humanidad de lo etéreo. Su rostro era una manifestación de su paz encontrada. Un día, mientras estaba terminando un boceto de su rostro basado en una fotografía amarillenta que encontré en un viejo archivo policial, sentí un leve roce en mi mano. Era frío, pero no desagradable, más bien como el suave toque de una brisa invernal, fugaz y delicada, una caricia apenas perceptible, pero inconfundible. Levanté la vista, y en el reflejo de la pantalla, Sofía me sonrió. No era una sonrisa de alegría desbordante o euforía, sino una sonrisa de gratitud, de despedida. Era la primera vez que la veía sonreír plenamente, y su belleza, antes velada por la tristeza y la desesperación, se hizo evidente, fugazmente, pero de forma inolvidable.
Sus ojos, ya no vacíos, brillaban con una luz de alivio y una paz profunda, una paz que anhelaba y que por fin había encontrado, liberándola de su prisión en el tiempo. Gracias, escribió en el documento en blanco. La letra era más clara, más firme que antes, casi como si hubiera recuperado su propia mano, su propia esencia, su propia voz. Ahora puedo descansar. Por fin. Sé que no seré olvidada. Mi historia ahora será contada, mi lamento ha sido escuchado, y el eco de mi vida, por fin, encontrará su camino a casa, a la memoria de la gente, al lugar que me corresponde en el recuerdo colectivo. Adiós. Gracias por escuchar, por entender, por darme esta paz. Ya no estoy sola. Y en ese instante, la imagen en el reflejo se desvaneció por completo. Esta vez, no volvió. El aire en mi habitación se sintió normal, cálido, como una noche de verano cualquiera en Lima. El zumbido del ventilador era el único sonido, monótono y reconfortante. La sensación de su presencia se había ido por completo, dejando solo un leve rastro de paz y una profunda quietud. No había tristeza en mí, solo una extraña sensación de cierre, como cuando se lee la última página de un libro muy conmovedor y se siente la satisfacción de haber llegado al final, de haber cumplido una misión silenciosa pero trascendental. Sentí una liberación, tanto para ella como para mí, como si un ciclo se hubiera cerrado, como si una herida antigua se hubiera curado, dejando una cicatriz que era un recuerdo, no un dolor. Comprendí que Sofía, al ser recordada, al ver su historia contada y reconocida por alguien vivo, por un completo desconocido que la escuchó y se preocupó, había encontrado la paz que tanto anhelaba. Había dejado de ser solo un eco en el éter, una huella fantasma en el tiempo. Había trascendido su condición de fenómeno paranormal y se había convertido, de nuevo, en una persona, en un recuerdo que merecía ser honrado y preservado. Su historia no era solo un misterio sin resolver, sino el testimonio de una vida que, aunque truncada trágicamente, merecía ser recordada, y su lamento, por fin, había sido escuchado, encontrando su resonancia en el corazón de alguien que se negó a olvidarla, alguien que le dio voz a su silencio y la ayudó a cruzar al otro lado, a su descanso final. Su eco, ahora, ya no era de dolor, sino de memoria. Desde entonces, he compartido la historia de Sofía en cada oportunidad que tengo. No como una creepypasta para asustar o para glorificar lo macabro, sino como un testimonio de que incluso los ecos más tenues, pueden encontrar un camino para ser escuchados, y que la conexión humana, incluso a través de los velos de lo inexplicable, puede ofrecer un consuelo inimaginable y una forma de liberación, tanto para el que se va como para el que queda. Su memoria ahora vive, no en el miedo, sino en la compasión y el recuerdo, y cada vez que cuento su historia, siento que una parte de ella sigue sonriendo, por fin, en paz, más allá del tiempo y del espacio, una luz tenue que brilla en la oscuridad, una vela encendida en la memoria colectiva de San Isidro, un faro para aquellos que buscan el cierre y la comprensión en lo inexplicable. Su historia se ha vuelto parte de mi propia existencia, un recordatorio de que algunas almas solo necesitan ser escuchadas para encontrar su camino a casa.